Hola Diego. ¿Qué tal? Bueno, en 1943 se intervienen las universidades estatales en el marco del golpe militar conocido como GO, y esto produce un quiebre en el desempeño que tenían científicos en la universidad estatal, en particular Bernardo Usay y los grupos de investigadores, discípulos, etc. Se va gestando esta iniciativa de hacer institutos con base en la filantropía, y desembocamos en el 45, en lo cual este grupo adopta una posición ya no solamente científica, sino política. Exactamente. El año 45 es un año complicado, ¿no? Mirado desde el punto de vista de este grupo, que no es un grupo reducido de científicos argentinos que, dada la relevancia de la figura de Usay ya tiene relevancia internacional, 2 años más tarde se va a ganar el premio Nobel. Sí. 47. Y en el año 47, y uno ve que hay un intento de recomponer, un intento desde el gobierno de recomponer, en algún sentido, atemperar estos conflictos con la universidad. Vemos a Usay en una especie de primavera o primaverita, ¿no?, política, en la cual vuelve a ingresar a la Universidad de Buenos Aires, pero al poco tiempo va a ser jubilado de oficio. En realidad la conflictividad va a seguir, tiene mucho que ver el proceso político a nivel nacional, es decir, Perón presentándose a elecciones presidenciales, el embajador norteamericano haciendo campaña explícita junto con la Unión Democrática en contra de la candidatura de Perón, y en ese contexto es que Perón gana las elecciones, asume la presidencia a fines de abril o comienzos de mayo, no recuerdo bien, del 46, y a mi juicio lo que se ve entre el 46 y el 55 es un momento para la historia argentina inédito, en el cual por primera vez y última hasta el 2003 en la Argentina se va a elaborar una política tecnológico-científica en ese orden, ¿no? El gobierno de Perón va a poner a la tecnología por delante de la ciencia, y el objetivo claro de este gobierno va a ser que la ciencia y la tecnología van a tener que estar al servicio del proceso de industrialización, y lo que se va a ver es un proceso muy interesante de aprendizaje político, de incorporación de capacidades, digámoslo así, técnico-burocráticas en el Estado, un Estado que va a tomar un rol centralizador, planificador de la economía, y la ciencia y la tecnología integradas a la política económica, que va a tener como principal meta llevar adelante, primero, lo que podríamos llamar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones de bienes de consumo, bienes durables, y el objetivo del peronismo, ya se ve en el segundo plan quinquenal, en 1952, de empezar a involucrarse con lo que podríamos decir rápidamente la industria pesada, con aeronáutica, metalmecánica y maquinarias, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Digo, esto como primer arco. Si uno ahora enfoca en las universidades, acá a mí se me hace difícil porque hay mucho mito que hay que deconstruir, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Perón, alpargatas sí, libros no, y entonces la universidad se opuso al gobierno de Perón. Bueno, esto es una falacia grande, importante, que hay que trabajar en el sentido de que en realidad, efectivamente, dentro de las universidades públicas en la Argentina, en ese momento son todas públicas, ¿no? Hay oposición al gobierno de Perón, pero así como hubo oposición, yo te diría que la mayor parte del ámbito universitario siguió su vida académica normalmente, incluso muchas universidades, como la Universidad de Cuyo o la Universidad de Tucumán, se suman, quiero decir, activamente a las políticas económicas y a los objetivos del primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. De hecho, vamos a ver universidades que formulan sus propios planes quinquenales, ¿no? Lo cual es un hecho llamativo e interesante para mirar desde una perspectiva, si se quiere, desarrollista. Es decir, lo que ocurre durante el gobierno de Perón, si yo no tuviera que poner una frase, te diría que es el primer momento en donde nuestro país parece comprender cuál es el rol de la ciencia y la tecnología para un país que necesita industrializarse, que podríamos llamar país en desarrollo. Si uno mira el primer plan quinquenal, no se ve claramente cuál va a ser el rol o cuál debería ser el rol. Si uno lo ve en la retórica del peronismo, en el discurso, se toman algunas iniciativas, pero donde sí hay un quiebre muy marcado es a partir de 1950. Por eso yo decía que se ve
muy claro un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde quien aprende es el Estado, proceso político de aprendizaje. En el año 1950 se crea, en mayo de 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. A los poquitos meses se crea una Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, que en el 53 se le cambia el nombre por Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. ¿Qué tiene de interesante? Primero podríamos decir que es el CONICET del peronismo, ¿no? Porque cuando se crea el CONICET en el año 58 se festeja esta creación como si fuera el primer Consejo Nacional de Investigaciones, y en realidad la Argentina ya lo tuvo, y lo tuvo en esta dirección. Algo interesante de esta dirección es que depende del Ministerio de Asuntos Técnicos, que es donde se formulan los planes quinquenales, o donde se formula el segundo plan quinquenal, quiero decir. Es decir, acá se ve claro, ¿no?, que si hay que poner en algún lugar, en términos organizacionales, de coordinación a las actividades tecnológicas y científicas, se las debe poner en el mismo lugar en donde se planifica la economía. Y en esto, a partir de 1950, está muy claro que la ciencia y la tecnología deben responder a, como se dice en ese momento, a los grandes problemas nacionales, que son industria, agro, recursos naturales, energía, y esas problemáticas son las que van a definir, en algún sentido, las agendas que intenta el peronismo llevar a las universidades. Pues yo señalaba la Universidad de Cuyo y la Universidad de Tucumán, donde esto se va a ver muy claro. También se puede ver en la Universidad Nacional de La Plata, se puede ver obviamente en cada institución a su manera, pero por ejemplo la Universidad de Tucumán impresiona, digo, lo que ocurre. Se empiezan a crear institutos vinculados a electrotecnia, a hidráulica, a todo lo que podríamos entender como una agenda relevante para un país que quiere industrializarse y que quiere ir por la industria pesada. Además, en el ADN de la Universidad de Tucumán, en sus orígenes, también tenía una idea vinculada al desarrollo agropecuario, o sea, al desarrollo productivo, al progreso económico más que a la formación. Tenés razón, ¿no? En la Universidad de Tucumán ya está presente ese perfil con el modelo de las Land Grant University. Exactamente, ¿no? el modelo estadounidense. Uno ve, por ejemplo, que de la Universidad de Tucumán viaja a Buenos Aires un radioquímico alemán, Selman Egebert, que es quien va a poner a funcionar el grupo de radioquímica de la Comisión de Energía Atómica, que van a utilizar el sincrociclotrón que compra Perón a la empresa Philips, que se va a instalar en la Comisión de Energía Atómica en Buenos Aires, y uno va a ver ahí procesos muy virtuosos, ¿no?, de interconexión de instituciones con universidades, con el sector empresarial o industrial, en el cual se empieza a potenciar esta mirada industrialista, o si se quiere, productivista en el ámbito universitario. De 100 profesores, aproximadamente de un plantel de 100 profesores en la Universidad de Tucumán, llegó a haber alrededor de 20 profesores que venían, no alemanes, pero sí que venían de la tradición universitaria alemana, austríaca, ¿no? Hay profesores polacos. Esto está estudiado y es muy interesante ver cómo el peronismo además tuvo una política de intento de hacer migrar a aquellos científicos, tecnólogos que se consideraban relevantes de Europa de la posguerra, ¿no? La misma anécdota se podría contar para el ámbito de Córdoba y la industria aeronáutica, con un grupo de alrededor de 50 ingenieros, técnicos, ingenieros aeronáuticos, técnicos y pilotos de prueba que van a la Escuela Militar de Aviones y que va a ser el grupo núcleo a partir del cual se va a desarrollar el primer caza-reacción latinoamericano, que va a ser el Pulqui 2. Lo que resulta muy interesante de este periodo es que por primera vez se ve a la ciencia y a la tecnología funcionando, en algún sentido, uno diría, inicial, en sincronía con un programa económico o un programa de desarrollo económico. Esto va a ser disruptivo incluso. Va a haber sectores, cuando uno va al grupo de Husay o a la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que claramente se enfrentan al gobierno de Perón durante el 46 y el 55, es decir, ahora Husay está en algún sentido, entre comillas, atrincherado él y su gente en estos institutos privados, otros trabajan en la universidad pública. Uno ve ahí un conflicto
por lo que podríamos llamar una batalla por la legitimidad de la producción de conocimiento científico. Y lo que se ve son dos paradigmas de ciencia. Para el grupo de Husay podríamos decir de ciencia, y para el caso del peronismo de tecnología y ciencia, que se supone que son, uno lo mira desde el presente y dice, bueno, claro, eran proyectos que tenían que colisionar. Husay promueve una ciencia, como se dice en la época, una ciencia fundamental o ciencia pura. Husay es transformado en el escenario internacional como víctima del peronismo. El New York Times, el Washington Post hablan de la tiranía del gobierno de Perón, es decir, no se acepta a nivel internacional que lo que está ocurriendo en la Argentina es una democracia. Y Husay se presta a este juego, aparece en la revista Science o en la revista Nature, el Husay Journal Fund, es decir, el fondo para que Husay pueda reconstruir la hemeroteca que perdió cuando fue expulsado de la universidad pública, y los principales fisiólogos norteamericanos se juntan para firmar estos pedidos de que se le done a los institutos de Husay. Uno ve, aparece Husay en la Universidad de Columbia hablando de los tiranos latinoamericanos que no entienden cuál es el rol de la ciencia. Es decir, es una batalla interesante en donde se están jugando dos proyectos para la ciencia y la tecnología argentina. Por un lado, una tecnología y una ciencia que tienen que acompañar proyecto con el Estado detrás, y del otro lado una ciencia pura, fundamental, que cree que lo más importante son los estándares de calidad de producción de conocimiento y que eso significa entonces responder a las agendas internacionales. Hay una mirada muy ingenua de internacionalismo que se supone que la ciencia cultiva, y cuando uno lo mira retrospectivamente da un poco de nostalgia haber perdido este impulso y este proyecto institucionalizador de este primer peronismo, porque efectivamente cuando cae Perón, el grupo de Husay va a aparecer en escena con el gobierno de facto como el grupo que en algún sentido se embarcó y enfrentó a la tiranía peronista, y va a ser premiado, entre otras cosas, con el proyecto de CONICET. Se le va a pedir a Bernardo Husay que elabore un proyecto para un Consejo Nacional, se va a desbaratar la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el personal administrativo y los bienes materiales van a pasar a conformar lo que va a ser el CONICET, y se va a crear el CONICET con la firma de Aramburu y Rojas en el estatuto, en el decreto de creación. Y el CONICET se va a crear bajo la óptica o la perspectiva de ciencia pura, ciencia fundamental, vinculada a estándares internacionales, a la calidad de investigación, y esto necesariamente alinea a la ciencia argentina, a las agendas internacionales. Si uno ve una ciencia, va a ver a la ciencia argentina, dicho de manera muy esquemática y muy simplificada, y siendo un poco injusto, con algunos episodios positivos, digamos, que los hay, pero cuando uno lo analiza en términos institucionales, de política científica y a nivel proceso histórico, uno va a ver una ciencia que se va a ir desconectando de la realidad socioeconómica del país. No es una culpa o un pecado original de los científicos, claramente, porque esto también va acompañado por un proceso económico. Digo, uno piensa en Frondizi y la ley de inversiones extranjeras y el aterrizaje en la Argentina masivo de inversión extranjera directa, que va a dejar los sectores más dinámicos de la industria en manos de las transnacionales. Entonces, por un lado, vamos a tener una ciencia que se dedica a la producción de calidad, de conocimiento vinculado a las agendas internacionales, y del otro lado, un sector productivo que no demanda conocimiento. Esa me parece la principal consecuencia negativa de haber clausurado con el golpe del 55 lo que podríamos entender como un proceso de desperonización, lo que se inicia con el golpe del 55, un proceso de desperonización, que cuando uno lo analiza capilarmente fue un proceso de destrucción del Estado. Digo, lo que ocurre a partir del 55 es que en este intento de desperonizar, el gobierno de facto y el gobierno de Frondizi va a heredarlo como consecuencia. El gobierno de facto va a desguazar el Estado Nacional, las capacidades de llevar adelante políticas tecnológicas, políticas científicas. Cuando uno compara el desarrollismo brasileño con el desarrollismo argentino, Kubitschek versus Frondizi, se encuentra con que Kubitschek tiene un Estado sí fuerte, y Frondizi tiene que crear un Estado, entre comillas,
algo así como un Estado paralelo para llevar adelante sus políticas desarrollistas. No importa si uno puede estar de acuerdo o no, pero así se las bautizó. Y en parte tiene que ver con esta idea de desperonizar, ¿no? Complementa este análisis histórico dos hechos. Uno, que Jussey, Braun Menéndez y otros investigadores tratan de crear una universidad de investigación en los años 50, al ver que no pueden desarrollar esas actividades en la universidad estatal, si se quiere muy profesionalizada desde la otra perspectiva por las razones políticas e ideológicas de una universidad, no digo ya intervenida, sino una universidad regida por un marco regulatorio diferente a lo que llamaríamos el autonomismo basado en el autogobierno. Proceso de construcción de esa Universidad Libre de Investigación que no prospera, pese a que tuvo algunas industrias que estaba previsto que contribuyeran, como Rigoló, la fábrica de vidrio, Fabril Financiera, entre otras, y por el otro lado la creación de la Universidad Obrera, que si bien tiene el antecedente de 1938 desde la sociedad, o sea, desde sectores del socialismo, el Mario Bunge, estudiante de Filosofía de La Plata, ahora lo tenemos desde el Estado, que crea una universidad para la formación técnica, lo cual abona el análisis que hace es respecto a lo tecnológico puesto en el centro de la escena y la ciencia como algo que debe contribuir a ese desarrollo tecnológico, no la ciencia para contribuir al conocimiento universal, sino para contribuir a la resolución de los problemas nacionales. Tal cual, exacto. Vos sabés que, por un lado, efectivamente, este grupo de científicos opositores, ¿no?, a Perón tuvieron en su ideario algo que se fue gestando en ese momento, de crear, como se le dice en el momento, universidades libres, ¿no? Universidad libre se identifica el concepto de libertad con libertad de enseñanza homologada a la posibilidad de expedir títulos, ¿no? Diplomas y títulos. Y, por ejemplo, Eduardo Braun Menéndez, fue quien encarnó de manera más clara, ya desde el 45, 46, incluso se junta con los físicos en Argentina, que son poquitos, pero ahí está Enrique Gaviola, que es una figura relevante, e intentan llevar adelante Su interés no era títulos que habilitaran para el ejercicio profesional, querían más bien el modelo anglosajón de una universidad limitada, con pocos alumnos, dedicada a hacer investigación y dar títulos que certificaran una... Exacto, y vos sabés que en el año 51, 52, Braun Menéndez logra crear el Instituto Católico de Ciencias. Bueno, y él fue el candidato a ser el primer rector de la Universidad Católica Argentina, que pierde la disputa interna. Exacto. Porque él quería hacer ciencia, mientras que la Universidad Pontificia lo que quería era una disputa política e ideológica. Por lo tanto, era formar profesionales que constituyeran la élite dirigente. Así que pierde también en su costado, digamos, vinculado a la Iglesia. Está muy bueno decir, sacar este eje, porque esto muestra la complejidad, ¿no?, de lo que era la discusión o el debate durante el gobierno de Perón, que por un lado se debatían modelos de universidad, por otro lado modelos de ciencia y tecnología para un proyecto económico, y por otro lado, si se crearan universidades privadas, ¿cuáles deberían ser las funciones de las universidades privadas? Sí. Ahora, así como señalás el caso de Cuyo o el caso de Tucumán, también debemos decir que Misha Kotla en Cuyo, en los matemáticos, Rey Pastor, el propio Oscar Barsaski, que dio clásica entre el 51 y el 54. Es decir, que también es un mito de que todos se fueron. O sea, que el conflicto de intelectuales y peronismo tenía un abanico muy amplio, aunque sí hay que hacer una salvedad sobre las ciencias sociales y las humanidades, que no sé si la has explorado respecto a esta confrontación. Sí, podemos hablar de las ciencias sociales. Déjame que te agregue un matiz, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, un producto del gobierno de Perón respecto de este debate va a ser el Instituto Balseiro. Gaviola, sí, que promueve... Con Irineo Cruz como rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que se suma para la constitución del Instituto Balseiro. Exactamente, con lo cual, vos fíjate todo lo que va saliendo cuando uno se aparta un poquito del relato más cronológico. Sí.
Por un lado, la Universidad Obrera Nacional, que se crea en 1948, que es un modelo muy original, porque en principio la Universidad Obrera representa, si uno lo mirara desde un ángulo, movilidad social para el obrero, hacer que el obrero el trabajador de fábrica, el operario, pueda acceder a cargos que eran impensables para 1947-48, que es ser un ingeniero de fábrica. Ese es el título que te va a dar la Universidad Obrera Nacional. ¿Qué es un ingeniero de fábrica? Es un operario, un trabajador de fábrica que tiene que certificar experiencia en algún sector de la producción, tiene que haber hecho o escuela técnica o cursos en la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que crea Perón en el año 46 justamente para fomentar la enseñanza técnica. Tiene que mostrar 4 años, ¿no?, de cursos, ahí hay todas unas exigencias, pero, esto es importante, tiene que demostrar experiencia de fábrica en algún sector. Y tiene que involucrarse en el aprendizaje, para tener el título, en ese sector en el cual él tiene experiencia. La Universidad Obrera se crea, o Universidad Obrera Nacional, se crea en el año 48, se inaugura en el año 52, y va a ser un hecho inédito, sobre todo cuando uno mira bastante más adelante. Permitime pegar un salto que puede sonar un poco artificial, pero cuando uno mira el proceso de despegue o de desarrollo económico en Corea, que es uno de los casos virtuosos muy estudiados, virtuosos no porque la Argentina lo deba copiar, ni virtuosos en términos sociales, porque la sociedad coreana padeció, ¿no?, una sociedad autoritaria, pero los economistas los miran como un caso inédito por las variables económicas de crecimiento. Cuando se intenta en algún sentido develar qué es lo que hubo de original, qué es lo que hubo. Primero se ve semejanzas o aprendizaje con el caso de Japón. Pero algo que se fomenta en el caso coreano es suponer que el operario de fábrica es un sujeto de conocimiento, que un trabajador aprende, tiene que aprender, y es quien nos puede enseñar cómo mejorar los procesos de producción, qué tipo de maquinaria, cómo generar la cadena de manera más eficaz. Entonces, ¿qué necesita un trabajador? Necesita estabilidad, necesita rotación para comprender el proceso de producción en su totalidad o de manera más sistémica, holística, necesita incentivo, necesita capacitación, digámoslo de paso, todo lo contrario de lo que se propondría un proyecto de flexibilización laboral al estilo neoliberal. Esto es lo que se aprende del caso coreano. El secreto de la innovación o los primeros pasos de aprendizaje e innovación tecnológica están en el operario de fábrica, que tiene que estar en contacto con el ingeniero de planta para que el ingeniero de planta pueda transmitir ese aprendizaje a quienes ya toman decisiones respecto de los procesos de producción. Eso está en germen en la Universidad Obrera Nacional, 20 años antes que en Corea esto empezara a ocurrir. No estoy diciendo que lo que se da en la Argentina es un proceso de iluminación o de futurología, sino que el gobierno de Perón tenía gente muy informada respecto de lo que pasaba en los países industrializados. Uno puede ir al Archivo General de la Nación y abrir las cajas de documentos vinculados al periodo de peronismo, y lo que uno se va a encontrar es que se está muy al tanto de la creación de la National Science Foundation en Estados Unidos en 1950, de lo que ocurre en la ciencia alemana, de lo que está pasando en Francia. Es decir, no es sui generis lo que ocurre en la Argentina, sino que es parte de un equipo técnico vinculado al desarrollo del plan quinquenal, de políticas tecnológico-científicas que acompañan este proceso económico, que están mirando y tratando de aprender de aquellos países que se supone de la cual la Argentina puede aprender de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado, la Universidad Obrera Nacional es muy interesante porque además es un modelo novedoso de universidad, produce solamente ingenieros. Después, con la desperonización que va a venir con el gobierno de facto, en el año creo que es 59, con Frondizi se la va a reestructurar, se la quiso cerrar como se quiso cerrar el Instituto Balseiro. Es muy interesante estudiar las resistencias del Instituto Balseiro. En ese momento se llamaba Instituto de Física de Bariloche y su director era Balseiro, que, como vos bien decías, se crean en abril de 1955 por convenio entre la Universidad de Cuyo y la Comisión de Energía Atómica, y por otro lado ver la resistencia de la Universidad Obrera, que son dos modelos totalmente divergentes respecto del modelo de universidad pública argentina, y por cosas muy diferentes, ¿no? Una produce solo ingenieros, entendiendo que un proceso de industrialización necesita ingenieros, la otra produciendo especialistas en energía nuclear a nivel de física, ¿no?
física de reactores, física de materiales, metalurgia. Cae Perón, es derrocado Perón por el gobierno de facto, e inmediatamente, con esta idea de hay que enjuiciar a todo aquel que haya tenido que ver, se inicia el libro negro de la tiranía, es un muy buen ejemplo de esta casa de brujas que se inicia con el derrocamiento de Perón, y entre otras cosas se va a intentar, por peronistas, ¿no?, por productos de la tiranía, cerrar el Instituto Balseiro y la Universidad Obrera. El Instituto Balseiro resiste, está en Bariloche, está alejado, es interesante, resiste en el sentido de que soporta los embates. Balseiro, que es un físico joven, prestigioso, trata de hacer entender que lo que se está haciendo en Bariloche es importante para la Argentina, se están produciendo físicos vinculados al desarrollo nuclear. Como la Marina está interesada en el desarrollo nuclear y tiene a cargo el desarrollo nuclear, da prestigio el desarrollo nuclear. La Marina nunca entendió mucho para qué energía nuclear, pero le daba prestigio. Por eso la CONEA siempre fue una institución civil vinculada o en manos de la Marina. Va a soportar la existencia del Instituto de Física de Bariloche, que después se va a llamar Instituto Balseiro. Y la Universidad Obrera, es muy interesante ver cómo resisten los propios estudiantes, que son operarios, gente joven, que trabajó en la fábrica, tiene formación técnica y que quiere tener su formación. Evaluando el gobierno de facto que cerrar la Universidad Obrera Nacional le puede traer problemas, la deja circular en una especie de limbo en el cual se debate, no son ingenieros, ¿cómo van a ser ingenieros? ¿Cómo le vamos a dar el título de ingenieros a operarios, ¿no? Y ahí se debate qué es un universitario, la universalidad del conocimiento, y en los genes del peronismo está el conocimiento para el desarrollo social, para el desarrollo económico. Entonces es muy interesante ver el paradigma liberal, que lo que defiende es la cultura del universitario, el conocimiento universal, el desarrollo de la persona y la ética del individuo frente a lo que el peronismo se había propuesto, que era ir para adelante de manera muy pragmática con sacar a la Argentina de un estadio de país subdesarrollado, ¿no? Muchas gracias, Diego. No, al contrario, gracias a vos.